Dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. He leído hasta el versículo 8, pero creo que estaré abarcando hoy hasta el versículo 5. Algo que tenemos que recordar nosotros es que, aunque hemos estado estudiando por varias semanas, ¿verdad?, esto que conocemos como los discursos del aposento alto del Señor Jesucristo, a partir de Juan capítulo 13, es precisamente eso, ¿verdad? Fueron dichos en una noche, aunque nosotros hemos estado estudiando por ellos por varias semanas. No tenemos que olvidar entonces siempre ese contexto en el cual el Señor Jesús lo estaba diciendo. O sea, después de estas palabras el Señor será arrestado, después de esto será traicionado, después de esto lo dejarán solo. Y sin embargo, Él tiene palabras para los discípulos, y palabras extensas por ellos. Le ha lavado los pies, les ha dado la confianza de que no los va a dejar solos, de que Él se va y que les conviene que se vaya, que les enviará el Espíritu Santo, entre tanto Él preparará lugar para nosotros. Y ahora viene a describir con palabras bastante claras cómo es la relación del cristiano con Cristo. Si uno debe preguntar, o si uno se pregunta, ¿verdad?, ¿Cómo describir una petición frecuente? ¿Verdad? Constantemente nosotros estamos pidiendo, cuando digo nosotros, entiendo aquellos que reconocen, ¿verdad?, o que dicen que su vida le pertenece al Señor. Y es que desean tener más fruto para Cristo, que su vida refleje más que son realmente del Señor. Eso se ve reflejado en más amor por mis hermanos, en poder servir más a la iglesia, en ser más diligente en mis disciplinas espirituales. Todo eso se puede traducir en yo quiero llevar más fruto para Cristo. Ese debe ser el anhelo de todo cristiano. Si usted es cristiano, ese anhelo debe estar en usted. Yo quiero que mi vida lleve más fruto para la gloria del Padre. Pero como todo, nosotros debemos tener en cuenta no solamente el contexto de esto que hemos leído como parte del discurso del aposento alto o de los discursos del aposento alto, sino como toda la carta de Juan. Porque hoy, aunque sí estaré tocando algunos aspectos de los primeros versículos, quiero que tengamos algunas consideraciones generales también que se dan cuando se estudia Juan 15, de Jesús y la vid verdadera, o la vid y los pámpanos. Una de ellas, por ejemplo, es la que dice que en Juan no hay parábolas. Hay algunos que dicen, no, en Juan sí hay parábolas. Juan capítulo 15 es la parábola del Evangelio de Juan. ¿Es esto así? Bueno, realmente nosotros tenemos que recordar algo que yo ya les había explicado en Juan capítulo 10. Vamos un momento a Juan capítulo 10. ¿Verdad? Recordemos que la mayoría de los subtítulos que tenemos, ¿verdad?, en las escrituras no son inspirados, sino que con el paso del tiempo traductores y copistas los introdujeron para facilidad. Dice, ¿verdad?, del versículo 6, esta alegoría les dijo. Y sin embargo, ¿qué es lo que dice el subtítulo en la mayoría de las versiones? O en los que tienen Reina Valera 1960. Parábola del redil. Pero sin embargo Jesús no les dijo, esta parábola les dije, sino esta alegoría les dije. A alguien de casualidad, no hay premio, pero a alguien de casualidad recuerda, ¿cuál era la distinción entre alegoría y parábola?
No me hagan sentir mal. Voy a mandar a escuchar los audios de nuevo. Les doy una pista. ¿Cuál es la diferencia entre un símil y una metáfora? Pregunta de español. El uso del cómo. El uso del cómo. Muy bien. ¿Cuál es cuál? El símil es el cómo, es con cómo y el que tiene un elemento de comparación, y la metáfora no hay, es directo. Ahora, ¿cuál era cuál en este caso? La alegoría es la que es directa. La alegoría es directa. Y las parábolas tienen el cómo. Esa era como una pista, recuerdan, el reino de los cielos es cómo. Entonces, lo mismo debemos decir nosotros de Juan capítulo 15. Jesús no está diciendo, yo soy como una vid. Él está diciendo, yo soy la vid. Yo soy la vid. Es también una alegoría. Entonces, si queremos ser estrictos, debemos nosotros decir, en Juan no tenemos parábolas, tenemos alegorías. Y Juan 15 es otra de ellas. Otra que debemos además identificar dentro del grupo de los yo soy. Ya hemos visto varios, ¿verdad? Y de hecho este es el último yo soy de Juan. Por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Tenemos Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 9, versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan capítulo 10, versículo 7, ¿verdad? De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y más adelante va a decir Jesús que Él es el buen pastor, ¿verdad? Versículo 11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y finalmente tenemos, hay uno más, Juan 11, 25, tenemos, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora sí, el último que estuvimos estudiando en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y concluimos en Juan con esas afirmaciones de yo soy, con la de Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera. La figura de la vid, ¿verdad? Un viñedo. Yo honestamente nunca he estado cerca de una. O sea, he visto las imágenes. Cuando piensen en un viñedo pueden pensar como una especie de planta que se enreda, ¿verdad? Y se le pueden poner pues ciertas estructuras para que por ahí vaya creciendo. Pero para ellos que Jesús les está hablando, eso era muy común. Todos ellos debían conocer que era un viñedo. Y si eran conocedores del Antiguo Testamento, como debían serlo, ellos además sabían que en el pasado el Señor les había hablado a ellos respecto a Israel como una viña. Vamos por ejemplo al Salmo 80. Perdón, y antes de que lo olvide, simplemente cuál es la otra gran consideración, pero que obviamente la veremos poco a poco. Enseña Juan 15 que la salvación se pierde. Porque algunos dicen, bueno, si esto significa que alguien puede estar en la vid que es Cristo y ese pámpano es arrancado y es echado y como hemos leído ahí es quemado, significa que la salvación se puede perder. Es posible que alguien que esté en Cristo sea arrancado. O sea, que toda mi vida que he pensado que ha sido en Cristo, al final yo sea una de esas ramas que no llevó fruto y se ha echado en el fuego. Esa es otra también de las consideraciones en las que muchos se debaten y que algunos tratan a veces de pensar de que no significa que una rama es cortada y echada en el fuego, como en el sentido de que alguien fue quitado de Cristo. Pero a la vez nosotros entendemos que la salvación no se pierde. Eso es como para que tengan entonces también en su mente. He leído solamente los primeros 8 versículos, pero siempre lo bueno es leer el capítulo completo. Yo los invito a que lo estén leyendo en estas semanas que estaremos estudiando este capítulo de Juan y también tener en cuenta lo que hemos aprendido hasta ahora en todos estos meses. Salmo 80.
Entonces, la vid tenía que serle familiar a ellos. Dice así el versículo 14. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Versículo 17. Muchos entienden, ¿verdad?, que ese varón de tu diestra, ese Hijo de Hombre, no puede ser cualquier varón, sino que tenemos aquí un apuntamiento hacia Cristo. Entonces, vemos que esta viña, que es el pueblo, obviamente está, ¿verdad?, como dice aquí, asolada. Pero hay un varón sobre quien está puesta la confianza en última instancia, que vendrá a restaurar, ¿verdad? Porque dice, así no nos apartaremos de ti, vida nos dará e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Isaías capítulo 5. Isaías 5 dice lo siguiente. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Jeremías capítulo 2. Versículo 21. Jeremías 2:21 dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Y más adelante, pero brevemente también, nosotros encontramos estas referencias en el libro de Oseas. Por ejemplo, dice Oseas 9:10, como uvas en el desierto hallé a Israel. Y luego en el capítulo 10, versículo 1 dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Aunque Oseas profetizó para el reino del norte, obviamente este libro llegó a ser de conocimiento y preservado en el reino del sur. Entonces ellos sabían que compararlos con una viña era algo usual. Como vemos, no solamente era que el Señor los comparó con una viña, sino que ellos no dieron el fruto que se esperaba. De nuevo, es un principio muy básico que el Señor Jesús utilizó con frecuencia, ¿verdad?, en sus mensajes. Usted conoce al árbol por sus frutos. El buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. De una higuera usted lo que espera son higos, de un viñedo usted lo que espera son las uvas. Y sin embargo dice, no lo encontré así, habían uvas silvestres. Entonces,
Ahora Jesús, sabiendo que ellos deben de conocer esa ilustración, dice, yo soy la vid verdadera. Él no es como Israel. Él de hecho es el verdadero Israel, en un sentido. Recordemos que en Isaías, por ejemplo, están los llamados cánticos del siervo, y ahí se habla del siervo de Jehová, pero si uno presta atención, ese siervo de Jehová en ocasiones no se refiere al pueblo, sino a un individuo. Ese siervo es el Señor. Por lo tanto, Él es ese verdadero Israel de quien son las promesas. Y entonces, como ese verdadero Israel, Jesús ahora viene y dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, ellos debían conocer la ilustración, y ahora Jesús estableciéndose como esa verdadera vid. Además, es interesante que el versículo 1 también establece una distinción en el papel, ¿verdad?, que tiene la Trinidad en la salvación. De nuevo, la salvación es trinitaria. Tanto Dios Padre como Dios Hijo como Dios Espíritu Santo están involucrados en la salvación. Pero aquí de manera particular, ¿verdad?, Jesús dice, yo soy la vid y mi Padre, o sea, Dios, es como el que está cuidando de esta vid. Él es el que cuida esos pámpanos que están injertados en el Hijo. Veamos también que aunque parece un detalle pequeño, no es un detalle pequeño. Cuando Jesús habla de Dios como su Padre, siempre habla como mi Padre. Nosotros no vamos a encontrar a Jesús refiriéndose a Dios como nuestro Padre. El Padre nuestro, como se le llama esa oración de Mateo 6, es la oración que le enseña a los discípulos. Ustedes orarán así. Pero así no era como oraba Jesús. Jesús oraba, Padre mío, mi Padre. Estableciendo entonces otra distinción, aunque nosotros somos llamados hijos de Dios, aunque de hecho Jesús, como nos enseña Hebreos, no se avergüenza de llamarnos hermanos, y podemos decir que somos hermanos de Jesús y Él nuestro hermano mayor, que son figuras hermosas, no debemos olvidar que sigue habiendo una distancia. Jesús dice, de Dios es mi Padre. Nosotros decimos que es nuestro Padre. Nosotros somos hijos de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios. Ninguno de nosotros será jamás el Hijo eterno. Solo uno es, y ese es Cristo. Dice el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué es un pámpano? Una rama. ¿Y qué debe llevar la rama? Fruto. No es tan complicado cuando uno empieza a considerar todo lo que el Señor Jesús ha venido diciendo y lo que ha venido ocurriendo. De hecho, una buena pista para entender es la parábola está si nosotros también hacemos un poco de memoria y recordamos donde Jesús ya dijo algo similar a lo que leemos en el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Dónde? ¿Versículo? El versículo 10. Juan 13:10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. ¿Pero qué dice? Aunque no todos. Los que están limpios son los que son de Jesús. Porque aunque no todos, ¿a quién se refería claramente? A Judas. De hecho, Judas ya no está en este momento cuando Jesús está hablando esta alegoría de la vid. Él ya no está.
¿Qué está entonces diciendo el Señor? Lo que nosotros debemos entender es que ciertamente, en cuanto a la realidad de cualquier planta, una rama no existe aparte de la raíz. Lo que el Señor está enseñando es más esa relación de lo que es aquellos que son salvados por Él y permanecen en Él, ilustrando con la diferencia de aquellos que están en el contexto visible, pero que no son realmente de Él. Judas parecía ser uno de los 12, pero no era verdaderamente discípulo del Señor. Asimismo, cuando usted está y ve una planta, no es aparente si una rama, a menos que usted venga e inspeccione, cuál de esas ramas realmente está teniendo fruto. Es con el tiempo que usted empieza a notar cuando ya hay una rama que está enferma, que hay una rama que no tiene fruto, está infectada por alguna peste, ha sido atacada por algún bicho, y lo que corresponde es cortarla. Jesús entonces no está diciendo que sea posible que alguien que haya sido verdaderamente injertado en Él, luego sea posteriormente cortado. Porque el que está verdaderamente injertado en Él, llevará fruto. Porque es alimentado por la savia de la planta, de la raíz de Jesús. Pero así como en apariencia había un hombre como Judas, que estaba en el grupo de los 12 y no manifestó fruto, el Señor está diciendo, así también seguirá siendo. Muchas personas estarán en el contexto de la iglesia visible, pero no serán verdaderamente parte del cuerpo de Cristo. Entonces no tenemos nosotros que llevar la alegoría hasta lo último de que no es posible, porque toda rama siempre está verdaderamente, es parte de la planta. De hecho, nosotros podemos entender también un poco, en otro contexto obviamente, pero Pablo habla en Romanos 11, hablando, ¿verdad?, de la relación entre los judíos y los gentiles, que le está diciendo a los gentiles que ustedes han sido injertados. Pero recuerden que así como fueron injertados, pudieran ser arrancados. No está diciendo Pablo que es que un gentil que haya sido salvo pueda perder la salvación. Pero lo que le está recordando ahí es que, o sea, usted fue injertado, usted fue puesto ahí porque Dios ahí lo puso en la planta, en la raíz, para que fuera alimentado por la savia. Pero sería necio de la rama jactarse por su condición cuando es realmente la savia quien la mantiene con vida. Pero en el momento que hay una rama que aparentemente forma parte de la vid, pero no está recibiendo la savia, esa rama simplemente se secará y hay que quitarla. Y ahorita veremos otras en este caso sí, parábolas que el Señor enseñó, que nos muestran algo similar. Personas que en apariencia uno consideraría cristianas, pero al ver su vida no está el fruto. No está. Pero aprovecho entonces para compartir, como un pastor explicaba un poco esto acerca de lo que es pertenecer en la rama, y recordar cuando el Señor Jesús viene y nos dice aquí que aparte de Él nosotros nada podemos hacer. Sería absurdo, ¿verdad?, que uno como rama, viendo el fruto que lleva en la vida, se pusiera a ver con menosprecio el fruto que lleva otra rama. Qué pocos frutos tiene esa rama. ¿Cambio? ¿Pero es acaso virtud de la rama? No. Es de la raíz. Es del que la poda. Es de Dios que viene y limpia para que lleve más fruto. Pero están aquellos que no lo llevan verdaderamente. Para mí, uno de los pasajes que con mayor claridad nos enseña acerca de esta relación es Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, el Señor, una parábola sumamente conocida, nos dice que el sembrador salió a plantar, el sembrador salió a sembrar y tiraba la semilla. Hay un terreno que del todo no produce ni planta ni nada, es la que está en el camino, se la comen las aves. Es la que cuando está la predicación
Viene el enemigo y arrebata lo que fue sembrado. Es lo que ocurre cada domingo. Es lo que puede ocurrir aquí mismo en el estudio. Precisamente para que usted no ponga atención. Precisamente para que usted no reciba la bendición de escuchar el mensaje de salvación. Cualquier otro factor siempre será bueno para no escuchar la palabra. El punto es que el Señor avanza y nos dice que hay otros donde la palabra sí es sembrada y crece. Por ejemplo, nos dice Mateo 13, 20. Y el que fue sembrado... esa es la explicación. Veamos primero lo que el Señor nos está diciendo en la parábola. Primero así, versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Los discípulos piden que sea la parábola explicada. El Señor la explica. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Pregunta: ¿cómo hubiera uno sabido lo que iba a pasar con cada planta si no hasta haber visto el paso del tiempo? Usted podía ver la planta en pedregales, podía ver la planta que crecía en medio de los espinos y podía ver la planta que estaba en la buena tierra. Inicialmente no iba a haber diferencia entre ellas, eran plantas que estaban creciendo. Pero nos dice el Señor que luego la diferencia viene a ser bastante evidente. Una planta se secó, la otra fue ahogada por los espinos, pero solo una produjo el fruto. Y no solamente produjo fruto, sino que cada una produjo también de indiferente medida. Unas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30 por uno. El fruto no es el mismo en todo cristiano, pero todo verdadero cristiano lleva fruto. ¿Cuál es ese fruto? Porque no es un fruto no solamente el hecho de que se manifiesta, o sea, que llega a ser evidente cuando usted ve su propia vida, pero que es un fruto constante. Porque el Señor nos dice en el versículo 2, no que todo pámpano que llevará fruto, sino todo pámpano que lleva fruto. Es algo presente, es algo constante. No es una rama que una vez produjo fruto y luego dejó de producir. Vean que el Señor nos está diciendo eso. La que lleva fruto siempre lleva fruto. Y la que no llevó, nunca llevó. La que creció en pedregales, nunca llevó fruto. La que creció entre espinos, nunca llevó fruto. Pero la que fue sembrada en buena tierra, llevó fruto. Entonces, sabiendo que el Señor nos ha enseñado eso en Mateo 13, aquí en Juan 15, Él nos está diciendo, la rama que lleva fruto siempre. Lo que sucede más bien es que viene el Padre, aquí dicho como el labrador, que viene y limpia para que lleve más. Eso es algo que los que conocen mejor de plantas saben que es así. Hay ciertos cortes que usted puede hacer en una planta. ¿Para qué? Para que más bien reverdezca y produzca aún mejor. Bueno, es lo que aquí el Señor nos está diciendo. Hay una limpieza que el Padre hace. De hecho, el contraste en el original es un juego de palabras que haría como una especie de rima en el griego. Y la que se usa para limpieza es catario, de donde se usa la palabra catarsis. Hay algunos que a veces la usan ahí como que necesitan una catarsis. Bueno, catarsis es limpiar. El Señor está diciendo, el Padre viene y limpia la rama para que lleve más fruto. Entonces, recordando ese propósito con el cual el libro de Juan nos dice que fue escrito para que
usted crea en el Hijo y para que creyendo en Él tenga vida eterna, la pregunta entonces, cuando alguien se dice, pastor, ¿cómo sé yo que soy cristiano? La respuesta es bastante sencilla. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, lleva fruto. Lleva usted fruto. ¿Y cuáles frutos? Bueno, serán lo que empezaremos a estudiar luego con más detalle conforme avancemos en el capítulo. Pero debe ser evidente, hay fruto. Y no solamente que es que alguien diga, no, es que una vez, hace mucho tiempo, yo me acuerdo que hice cosas muy buenas en la iglesia. No, es que lleva fruto, todo tiempo. Puede llevar más o menos, pero siempre lleva fruto. La rama es limpiada para que lleve más y más y más. ¿Por qué? Porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, claramente, este llevar fruto es algo que solamente es posible estando verdaderamente injertado en la vid, que es Cristo. Porque nos dice Él en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué es nada? Nada. No es una pequeña fracción, no es ponga el mejor empeño de su parte y luego Cristo viene y hace el resto. No, nada puede hacer. Nada. Debemos entender que nuestra condición es una de incapacidad total. A menos que nos sea dada vida en el Hijo, nosotros no podemos tener vida. A menos que estemos injertados en el Hijo, no podemos llevar fruto. Humilla, llama a una vida de obediencia humilde. ¿Por qué? Porque yo reconozco que todo avance, que todo progreso, que todo fruto que yo lleve en mi vida cristiana la debo única y exclusivamente porque estoy en Cristo. No es por mí, no es ninguna exaltación en mí, no es ninguna virtud en mí, todo es por gracia. Todo de gracia. Recibo de gracia, doy por gracia. Produzco por gracia, porque estoy en la vida. Así de sencillo. Si usted no ve fruto, entonces debe entender de que, aunque ha estado participando de muchas bendiciones por estar en el contexto de una iglesia, por estar rodeado de creyentes, en última instancia no ha sido verdaderamente injertado en la rama, en la vid. No está recibiendo la savia de la vid. No está realmente esa vida de Cristo infundida en usted. Pastor Sugel me compartía una ilustración acerca de cómo entender nosotros esta relación. Ahora, como él mismo aclara, o sea, de nuevo, toda ilustración tiene sus limitantes. Simplemente es precisamente para enseñar algo respecto a la cosa que uno está ilustrando. Pero él compartía que él tenía un sueño frustrado de ser músico, para piano o violín. Resulta que, dice él, imaginen que un día estoy yo tratando de tocar algo en el piano, lo estoy maltratando. Y en eso llega un pianista virtuoso, él dice un apellido, yo no lo entendí. Pero dice, uno de los mejores pianistas reconocidos de la época. Y que le ofrece un trato, dice, vea, además de buen pianista, yo tengo una habilidad que pocos conocen. Yo puedo transmitir la habilidad de tocar el piano a todo aquel que, eso sí, mantenga la vista en mí. Y le ofrece un trato. Dice, yo vine para tocar en el Teatro Nacional en tal fecha. ¿Quiere usted tocar en lugar de mí? En lugar mío. Y dice el pastor, ¿verdad? Llega el día acordado, la gente está esperando que llegue este pianista afamado y quien llega es él a tocar. Y para sorpresa de todos empieza a tocar muy bien, espléndidamente. Se cumple el sueño. Eso sí, está el pianista famoso en la primera fila y él no aparta la mirada del pianista y sigue tocando. Pero en un momento se deja llevar por querer ver la reacción de las personas, porque cree que ya está dominando el arte y aparta su mirada y queda en evidencia que no sabe tocar el piano. ¿Por qué? Porque de nuevo no era de él. Nosotros nada podemos hacer aparte de Cristo.
Nuestras oraciones deberían ser un constante recordatorio, solamente que expresado con otras palabras, de que nada podemos hacer sin Cristo. De llegar en dependencia de Él para que nos sea concedida la sabiduría, la fuerza, el discernimiento. ¿Para qué? Para nosotros vivir verdaderamente para la gloria de Dios. Ya no tengo esa anotación, pero en los primeros, por un buen tiempo, de las primeras meditaciones que yo llegué a compartir, luego de haber leído un libro de Piper que me ha compartido el pastor Henning, La supremacía de Dios en la predicación. Recuerdo que él compartía en parte de ese libro como que él tenía anotado como unas siglas que le recordaban precisamente Juan capítulo 15, versículo 5. Aparte de mí, nada podéis hacer. Y por un tiempo como me pareció como un buen recordatorio, cada vez que yo también subía, tenerlo anotado. Porque esto es para todos, no hay distinción. Eso no se trata de pastores y los demás, no, es que nadie puede hacer nada aparte de Cristo. Si usted está separado de Cristo, sepa que no vale por cuánto usted se esfuerce, diga, si voy a ganar el favor de Dios, nunca lo va a ganar. Que si usted es creyente y olvida esta verdad y piensa que para salir de ese bache espiritual en el que se encuentra, o que para progresar más, porque se vuelve a ver usted mismo y dice, es que no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo en mi vida cristiana, y piensa que de nuevo esto se trata de lo que yo puedo hacer en mis fuerzas, está errado. Nada puede hacer. La promesa, y eso sí, que deberíamos tener nosotros como consuelo, es que si estamos en Él llevaremos fruto. Como les digo, es variable, pero apunta a que es mucho fruto. Porque dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. De nuevo, será distinto entre cada uno, pero sepa que usted lo verá. Porque es algo constante, lleva en presente, constante. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Sí hay una responsabilidad, sí debemos nosotros entender de que aunque estamos en Cristo, a la vez Jesús nos llama a permanecer en Él. Sproul compartía este otro ejemplo y con esto voy entrando ya en la parte final. Él dice, me sorprende muchas veces, ¿verdad? Porque él llegó a enseñar, como muchos estudiantes, después de que anotaban en el examen, o sea, esto se lo ponían, profesor, disculpe, no me pude preparar bien, pero yo amo a Cristo. Entonces él dice, yo usualmente también les contestaba, estoy muy contento de que estés seguro de tu relación con Cristo y que entiendas la justificación de que eres salvo sin obras. Pero cuando yo califico exámenes, yo sí califico la justificación por obras. Qué bueno saber que no fue por ningún mérito que nosotros fuimos salvados. Pero ahí no termina el mensaje. Hay fruto que llevar. Sería un engaño que todos aquí saliéramos pensando que bueno, somos salvos por gracia, sin obras, no importa cómo yo viva el resto de la vida cristiana, no importa si el resto de mi vida es inútil para la iglesia, para el reino de Cristo. No es así, no funciona así. Jesús nos dice que no es así. Porque el que Él salva para que esté en Él, es para que lleve fruto abundante. ¿Está usted abundando en fruto para el Señor? Como les digo, poco a poco iremos viendo cómo nosotros podemos identificar ese fruto, pero desde ya podemos ir pensando en Gálatas, el fruto del Espíritu es, y muchos otros pasajes que nos dicen
como el que estuvimos estudiando en la providencia de Dios, ¿verdad? Y memorizando, para que llevemos esos frutos de justicia. Que la disciplina tiene un propósito para que luego dé fruto apacible de justicia. Hay muchos pasajes que con lenguaje claro nos dice fruto, y que yo debería tener siempre presente para saber cómo debería verse el fruto en mi vida, para saber si soy realmente del Señor. Quiera el Señor entonces concedernos hoy que al haber estudiado que lo que está escrito aquí es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, también sepamos que todos aquellos que creen en Él mostrarán con claridad que están en Él. ¿Qué diría un examen de su vida? ¿Está usted en Cristo? Oremos.